Vamos a demostrar ahora la proposición número 16 que nos dice en cualquier triángulo, si se alarga uno de sus lados, el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los dos ángulos internos opuestos. Entonces, bueno, vamos a poner primero nuestra hipótesis, sea ABC un triángulo cualquiera, prolongamos el lado BC hasta el punto D. Entonces, en nuestro dibujo vamos a hacer un triángulo ABC. Entonces tendríamos el ABC, ponerlo así, esto es B, y estamos alargando el lado BC hasta un punto D, cualquiera, nada más que sea este por fuera del segmento BC. Ahora, el ángulo exterior es el que es formado por la prolongación de un lado y el otro lado del triángulo, ¿no? Entonces, este sería ángulo exterior. O bien, si alargan, por ejemplo, este otro lado, y pues este sería el ángulo exterior, el que se formaría de este lado. Ok, entonces tenemos un ángulo exterior, vamos a suponer que es este ángulo, el ángulo DCA, y lo que queremos demostrar es que este ángulo azul es mayor que cualquiera de los dos ángulos internos que son opuestos a él, es decir, los dos ángulos internos que no son adyacentes, es decir, este ángulo es opuesto a él y el que vive en A también es un ángulo opuesto a él. Entonces lo que queremos demostrar es que este azul es mucho más grande que el rojo y también es mucho más grande que el verde. Vamos a apuntar nuestro objetivo. Entonces queremos demostrar que el ángulo DCA, el azul, es mayor que el ángulo BAC, que es el rojo, y también que ese azul DCA es más grande que el CBA, que es el que pintamos de verde. Vamos a nuestro dibujo. Lo que voy a hacer es elegir a un punto E, que sea el punto medio del segmento AC. Esta es una deuda. O sea, tengo la deuda de decirles que sí puedo encontrar el punto medio de un segmento sin usar el quinto postulado. Entonces, apuntan esa deuda, les debo eso. Ahorita créanmelo, créanme que sí puedo hacerlo. Entonces, E va a ser el punto medio. Es decir, AE va a medir lo mismo que S. Eso miden lo mismo. Y vamos a elegir, bueno, voy a prolongar la recta BE. Vamos a trazar la recta BE hasta un punto F de tal forma que BE y EF, vamos a ponerla más o menos aquí, midan lo mismo. Entonces ahora quiero, déjenme marcarlo así, este segmento BE mide lo mismo que este segmento EF. Entonces, y el AE, para que se acuerden, también le ponemos unas marquitas. Entonces vamos a poner estas marcas. El AE mide lo mismo que el S, para que se acuerden bien. Ok, ¿por qué quiero eso? Bueno, pues fíjense en lo siguiente. Voy a puntear el lado CF y antes de seguir, pues vamos a apuntarlo en nuestra demostración, lo que hemos hecho. Entonces vamos al escrito y entonces decimos, sea E el punto medio del segmento AC y elegimos F en la recta BE de tal manera que BE, o sea, el lado rojo con marquitas, mide lo mismo que el otro lado rojo con marquitas, LF. Ok, ahora sí, regresando al dibujo, vamos a ver los triángulos ABE, o sea, el que está formado por un negro con rayitas, un negro normal y un rojo con rayitas. Ese es un triángulo. Y me voy a fijar en el otro triángulo, en el CE y F, que es el que está formado por un negro con rayitas, un rojo con rayitas y el lado punteado. Fíjense que otra vez tengo lado, ángulo, lado, porque tenemos negro con rayitas, rojo con rayitas, o sea, son los que miden igual. Y este ángulo que está aquí, hasta lo voy a rellenar, mide lo mismo que este otro ángulo que está aquí, porque son opuestos por el vértice. Y esa es nuestra demostración que hicimos, nuestra primera demostración, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces tenemos otra vez lado, ángulo, lado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que este lado negro del triángulo ABE mide lo mismo que este lado punteado del triángulo CEF, pero además otra cosa que es la de los ángulos y esa me interesa muchísimo. Entonces tenemos este ángulo rojo que es opuesto al lado rojo, debe de ser el mismo, debe de medir lo mismo que el ángulo opuesto al lado rojo. Entonces sería
este que está aquí voy a marcarlo también con rojo, entonces va a ser igual a este. Y eso quiere decir entonces que el ángulo azul es más grande que el ángulo rojo, y es lo que queríamos demostrar. Vamos a apuntar eso que dijimos. Entonces, veamos los triángulos AEB y CFE. Son tales que AE mide lo mismo que CE, los que eran negros con rayitas. BE mide lo mismo que FE, que son los rojos con rayitas. Y el ángulo AEB es igual al ángulo CEF, que son los que son opuestos por el vértice. Entonces, estos triángulos tienen el tercer lado correspondiente igual y los ángulos restantes también, en particular el rojo que queríamos, el BAE, que es el rojito original del triángulo ABC, va a ser igual al ángulo FCE, que ahí ya vemos que es menor que forzosamente que el ángulo DCA, que era el azul. Se puede ver también ahora el ángulo verde en nuestro dibujo, este ángulo verde, acuérdense que nuestra conclusión o a lo que queremos demostrar es que también le ganaba al verde. Ya demostramos que le gana al rojo, hay que demostrar que le gana al verde. Lo podemos ver de manera muy similar. O sea, para ver eso, ahora vamos a elegir el punto medio en lugar de el E, que era el punto medio de AC, pues ahora elegimos el punto medio de BC y hacemos la misma construcción. Entonces, esa es tarea moral. Acuérdense, les toca escribir ahora que el azul también le gana al verde. Y con eso entonces, bueno, en el escrito hasta se los escribí, les dejé tarea moral, escribir esa justificación. Y entonces con eso terminamos nuestra demostración. Ya llegamos que el ángulo azul, el exterior, es más grande que cualquiera de los dos internos opuestos a él. Última proposición de esta clase. Es la proposición número 27. La penúltima que demuestra Euclides sin usar el quinto postulado. Y lo que dice es que si una recta transversal a otras dos rectas hace ángulos alternos internos iguales entre sí, entonces las dos rectas son paralelas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos entonces al dibujo. Vamos a trazar la recta AB. Y vamos a trazar una recta CD. Una recta CD. Y una recta transversal a estas dos, la voy a colocar de otro color, que las corta, y vamos a llamar a esta recta EF. Entonces tenemos EF. Y la hipótesis es que esa recta hace ángulos alternos internos iguales. Entonces voy a colocar los ángulos alternos internos iguales de color azul. Vamos a decir estos son alternos internos y vamos a suponer que son iguales. Esto es alfa y esto también me diría alfa entonces. ¿Qué queremos demostrar? Pues que estas rectas, las negras, AB y CD, son paralelas. Hice mi dibujo así porque acuérdense que no sé si son paralelas, yo lo que quiero ver que sean paralelas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a nuestro escrito, tenemos nuestra hipótesis, le escribimos CAF una recta transversal a las rectas AB y CD, tal que hace ángulos alternos internos iguales entre sí. Nuestro objetivo, queremos demostrar que AB es paralela a CD. ¿Cómo lo demostramos? Por contradicción. Vamos a suponer que no son paralelas, es decir, que nuestras rectas se van a cortar en un punto. Vamos a volver al dibujo y entonces lo que voy a hacer es prolongar esta recta de modo que corte a la recta AB en un punto y a ese punto le llamamos G. Ok, entonces, ¿qué se nos forma? Justamente un triángulo. EGF es un triángulo. Pero observen que si yo me fijo en uno de los ángulos exteriores, o sea, en el ángulo exterior que va con el lado EG, o sea, prolongo esa recta, entonces el ángulo exterior es alfa. Ese ángulo exterior, por la proposición anterior que acabamos de demostrar, pues tiene que ser mayor que los ángulos internos opuestos. ¿Quiénes son los ángulos internos opuestos? Este y este que está aquí. Eso querría decir que entonces alfa es mayor que alfa.
contradicción, porque alfa no puede ser más grande que él mismo. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? Pues de suponer que estas rectas negras AB y CD no son paralelas. Entonces, que se intersectan en un punto, es decir, que forman un triángulo. Ahí está la contradicción. Entonces, concluimos que forzosamente deben de ser paralelas. Vamos a escribirlo. Entonces, como habíamos dicho, supongamos que no son paralelas, es decir, se intersectan en un punto. Y luego escribimos, tenemos que el ángulo exterior del triángulo EFG es alfa, que es igual al ángulo AEF, pero también es igual al ángulo interior, que es el GFE, lo cual es nuestra contradicción, porque entonces diríamos que alfa es mayor que alfa. Por lo tanto, AB es paralela a CD y con eso terminamos nuestra demostración.